Bien, comenzaremos entonces con la práctica, jóvenes. Para hacer su informe, deben tener los 12 puntos que siempre hemos usado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Primero, vamos a comprobar transformación de valores de parámetros eléctricos, voltaje y corriente. Si es cierto que se puede, con un transformador, hacer una reducción de corriente con un elevador de corriente. Y también si podemos hacer un reductor de tensión y un elevador de tensión. Respecto de la entrada con respecto a la salida, ¿no? Y viceversa. Recuerde que el transformador es una máquina, ¿no?, eléctrica estática, ¿no? Bien, para cumplir con este objetivo general, primero vamos a identificar las partes principales de un transformador monofásico, ¿no? El día de hoy no vamos a trabajar con transformadores trifásicos, sino solamente con monofásicos. El funcionamiento es muy similar, ¿no? Bien. Luego vamos a medir parámetros fundamentales de la FEM inducida y corrientes tanto del primario como del secundario, para ver si se cumplen las relaciones de transformación. Aquí hay que tomar en cuenta que vamos a trabajar con transformadores, si quieren, de manera didáctica. ¿Qué significa esto? Que la eficiencia no va a ser alrededor del 97, 98, 99% como sucede en un transformador industrial, ¿no? Los transformadores, como son didácticos, tienen muchas pérdidas, ¿no? Bien. Vamos un poquito con el fundamento teórico. Un transformador es una máquina eléctrica estática, trabaja con los principios del electromagnetismo. ¿Cuáles son estos dos principios básicos? Vienen, ¿no?, la ley de Hopkinson y la ley de inducción de Faraday. Esos son los dos principios bajo los cuales funciona un transformador. En este caso, fíjense, como hay dos bobinas aquí, se produce una mutua inducción. Primero, se produce una autoinducción cuando energizamos esta espiral, ¿no?, lo cual va a generar un campo. Olvídense del núcleo de hierro. Vamos a suponer que solamente hay aire. ¿Qué va a suceder aquí? Esta bobina va a generar un campo magnético, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de ese campo magnético? Bueno, regla a mano derecha, ¿no? Corriente y la dirección del campo le damos derecho. Entonces, de esa manera uno sabe la dirección del campo. Ahora, este campo generado, fíjense, tiene una limitación, porque a medida que se aleja va decayendo rápidamente este campo magnético. Es mucho mayor en el núcleo, ¿sí? Si coloco, entonces, esta autoinducción, ¿no?, propia, que se da sobre el mismo conductor, va a generar, ¿no?, un campo variable debido a que la tensión es de corriente alterna. Este campo variable puede, ¿no?, si quiere ser atrapado mediante otra bobina. Eso es lo que llamamos mutua inducción, ¿no? Entonces, una bobina induce a la otra. Pero para que exista la inducción, debe haber necesariamente variación de flujo. En este caso, debido a que hay corriente alterna, hay una variación de flujo. Ahora, para que no se debilite el campo, es que se coloca este núcleo, el núcleo de hierro. Pero a pesar de que es núcleo de hierro, hay dos tipos de pérdidas. Las pérdidas, si quieren, primero, magnéticas, debido a las corrientes parásitas, y para evitar eso lo que hacemos es laminar, ¿no?, todo este núcleo de hierro. Y luego las pérdidas de histéresis, debido a que es corriente alterna, ¿no? Vamos a ver una variación del flujo magnético, ¿no? Bien. Ahora, las partes de un transformador, fíjense, esta parte superior se lo llama yugo, también a la parte inferior, la base. Las partes verticales se llaman columnas. En el caso de un transformador monofásico,
solamente se hace de una ventana. Pero en los transformadores trifásicos, ¿no?, se puede hacer hasta de 2 ventanas. Ahora hay transformadores monofásicos, de manera industrial, también viene de 2 ventanas, ya que las 2 bobinas primaria y secundaria están en la columna del medio. Bien. Principio básico de funcionamiento. Como os había dicho hace rato, el principio básico es la inducción de Faraday y la ley de Hopkinson. Ahora, fíjense lo que sucede aquí. En un transformador, como han visto en la teoría, si en la primaria usted tiene mayor cantidad de espiras que en la secundaria, en ese caso va a reducirse la tensión. O sea, si usted tiene aquí 10 y en la secundaria tiene 5, hay una reducción de tensión. ¿Sí? ¿A cuánto equivale esa reducción de tensión? Directamente es proporcional al número de espiras, a la relación del número de espiras. Es una relación directa. En el caso de cocientes, sucede al revés. Si usted quiere tener una reducción de cociente, usted debe tener en la salida, en la secundaria, mayor cantidad de espiras, porque la relación es a la inversa. Vamos a ver aquí. Ahí está la relación. Fíjense que la razón de transformación es directamente proporcional al número de espiras. El número de espiras de la primaria sobre el número de espiras secundaria es directamente proporcional a la tensión de la primaria sobre la tensión de la secundaria. Sin embargo, cuando hablamos de cociente es a la inversa, ¿no? Entonces, el número de espiras de la primaria respecto al número de espiras secundaria es a la inversa, ¿no? En este caso es proporcional a la cociente que pasa en la secundaria sobre la cociente de la primaria. Sin embargo, ambas relaciones son una constante. Esto sucede en un transformador ideal. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando hagamos la práctica, ya que no es un transformador ideal, no vamos a obtener una relación del 100%. Vamos a tener una relación por debajo del 100%. En un transformador industrial está entre el 97, 98, 99% de eficiencia. Pero en nuestro caso va a ser mucho, mucho menor, ¿no? Bien. Vamos a volver ahora a lo que habíamos visto en la práctica número 3, ¿no? De generador. Bueno, estamos aquí en la casa de máquinas de San Jacinto. Les había mostrado ahí adentro todo lo que es el generador. A la salida de la casa de máquinas, ¿no?, fíjense, está un transformador. Al transformador llega, ¿no?, una conexión desde el generador al transformador, una conexión estrella, ¿no? Vienen las 3 fases y el neutro. Cuando sale del transformador, fíjense, solamente salen 3 fases. Una conexión en triángulo. Con esta conexión en triángulo viene mediante todas las líneas hasta las estaciones que se encuentran. Estas son las estaciones. Hasta la estación que tenemos, la subestación, que está en Villa Baroa, en Monte Cercado o el de la Tablada. Tenemos 3 subestaciones. ¿Dónde llegan las 3 fases? ¿No? La conexión en triángulo, y de ahí se transforma en una conexión. Si quieren, hay una reducción directamente. Hay una reducción. Y salen otra vez las 3 fases de estas subestaciones grandes. ¿Hasta dónde?
hasta llegar a los diferentes barrios. Llegan las 3 fases, pero a una tensión mucho menor. Luego llegan al transformador, que están en los diferentes barrios, y de ahí salen ya en conexión, si quieren, en estrella, ¿no? Pues teníamos 3 fases y un neutro. Bien, a partir de esas 3 fases, a partir de esas, si quieren, 3 fases y una tierra, podemos suministrar a 3 puntos, si quieren, de consumo directamente. Esto es el campus universitario. En el campus universitario nos llega la línea de alta tensión, fíjense, 3, tenemos un pequeño transformador para alimentar, ¿no? Pero básicamente todas las 3 fases se van por tierra aquí, frente a lo que es la decanatura. Ahí está, se va por tierra, fíjense, los cables bajan a tierra, enterrados adentro, y llegan a esta zona. Esta es nuestra subestación en el campus, ¿no? El bloque está ubicado al lado de informática, ¿no? Ahí está. ¿Por qué se ha elegido este punto? Recuerden, un transformador en un barrio, ¿no? Debe estar ubicado en el centro de consumo. ¿Qué significa? Que usted no puede colocar un extremo. ¿Por qué? Porque va a haber caídas de tensión, ¿no? Entonces, lo que usted trata de ubicar en el centro, ¿no?, de gravedad, si quieren, de consumo de todo ese campo, o de un barrio. En este caso, el centro que han elegido, bueno, que han calculado, está en ese punto, ¿no? No se podía haber colocado ni a la salida ni a la entrada, ¿no?, del campus del Tejar, sino en un punto donde se pueda repartir rápidamente sin generar muchas pérdidas. Bien. Si entramos aquí adentro, vamos a obtener, fíjense, de su estación, tenemos 3 transformadores. Fíjense, en todos los casos llega de tierra la conexión en triángulo. Y sale la conexión de estrella. Ya esto, la conexión de estrella, fíjense, va a los puntos de consumo, a los diferentes bloques. Esto irá a lo que es economía, salud. Esta otra parte irá a lo que es agronomía, forestal, alimentos, y esta otra parte irá a lo que es, ¿no?, los bloques de ingeniería civil, los laboratorios. Entonces está distribuido. Pues, al mismo tiempo, fíjense, en los laboratorios se manda trifásico y los laboratorios parten su consumo, ¿no?, ya de una fase y con el neutro, ¿no? Ya en cada aula, en cada bloque, ya se subdivide. Lo que no sucede en las casas. En las casas directamente nos llegan 2 cables, nos llegan una fase y nos llega el neutro. En cambio, en el laboratorio, porque son laboratorios, fíjense, se manda a las 3 fases, ¿no?, trifásico. Bien. Más o menos les doy unos datos. Tenemos aquí unos datos medidos por el ingeniero Monzón. Se tiene que cada uno de estos bloques, bueno, cada de estas subestaciones se construyó el año 2013, con una proyección a 20 años. Cada uno, ¿no?, de estos transformadores de 50 kilowatts, ¿no? Y los 3 sumados tenían que ser de 150 kilowatts. Bien, en este caso, nosotros tenemos para cubrir con esto la demanda hasta el año 2033. ¿Qué va a suceder después? Bueno, tendrá que analizarse, ¿no?, para crear nuevos transformadores, ¿no?, y seguir subdividiendo. Lo que sucede en la casa, ¿no? Usted le da un medidor a una cierta potencia, a una cierta cantidad de habitaciones. Cuando su consumo aumenta, usted tiene que cambiar, ¿no?, en este caso, el medidor, ¿no? Bien.
Aquí está de cerca, fíjense. Ahí está la conexión que sale, ¿no?, del transformador. Lo que ven aquí a los costados, lo que nos mostraba el ingeniero Monzón en la clase, es decir, las aletas del sistema de refrigeración. Recuerden que aquí hay una convección, ¿no?, natural, debido al aceite que está cubriendo, ¿no?, la refrigeración. Si se fijan, estos transformadores, debido a la potencia que manejan, ¿no?, tensión, son sistemas aislados, ¿no? Bien, en cada transformador se maneja, fíjense, se controla los tableros de cada fase, la tensión de cada fase. También se controla la corriente de cada fase. Tenemos 1, 2, 3, ¿no? Y tenemos uno de entrada, ¿no?, lo que nos llega de San Jacinto, o bueno, de la red central en este caso, ¿no? Ahí está, ¿no? Corriente, tensión, corriente, tensión, corriente, tensión, corriente, tensión. Se monitorea todas las fases, ¿no?, de salida como de entrada de cada uno de los transformadores. Estas son llaves, vamos a ver, termomagnéticas. Van a ver ustedes esto de aquí a 2 clases en la teoría, ¿no?, de lo que son elementos de protección. Fíjense, la conexión, cuando se unen los cables, no se los hace empalmando los cables, sino se colocan las varillas, ¿no?, de las varillas. Bueno, esta es la conexión en triángulo, las 3 varillas. Bueno, aquí tenemos la conexión igual, solamente 3 varillas. Tenemos controladores termomagnéticos. Ahí está. Bueno, esta es la tensión, fíjense. Generalmente uno dice la energía trifásica debía llegarnos 380, pero fíjense, este es el valor que medía, ¿no?, inicio de año, una foto de inicio de año, en nuestra estación. Fíjense, en una fase llegaba a 401,6, en otro 400, en otro 401,7. No llega a 380. Al igual que cuando ustedes vayan a medir la tensión o el voltaje que quieren de su enchufe en su casa, no va a dar 210. Siempre es un poco menor o un poco mayor, ¿sí? Entonces siempre hay una tolerancia. Generalmente no es 210, está entre 205, 202, 203 o 215, 220. Entonces, por eso es que los equipos siempre tienen un pequeño margen de tolerancia. En cambio, esto va a tener cuidado. Cuando ustedes tienen equipos de alta gama, ¿no?, por ejemplo, en el laboratorio les mostraba la foto de la anterior clase, bueno, la anterior práctica, del laboratorio de resistencia material de la universidad, hay una prensa amplia, ¿no?, en el cual era un equipo, ¿no?, que era muy específico, no tenía mucha tolerancia, ¿no? La tierra no daba 0, 0, 0,3, 0,5 debía ser, ¿no? Necesitaba un tierra de 0,1, así que tuvieron que colocar una nueva tierra, ¿no? Entonces, los equipos que vayan a usar en el futuro, que vean, tienen características especiales. No todos permiten una variación de tensión muy grande. Entonces, hay que revisar muy bien el catálogo en este caso, ¿no? Nosotros en el laboratorio de física tenemos 3 equipos que necesitan un tierra de 0,05. ¿Se imaginan? Nosotros tenemos tierra de 0,3. Entonces, hemos tenido que hacer otra tierra para que funcionen los equipos. ¿Qué pasa con los equipos? Todo está bien. Usted los enchufa, enciende y no arranca. No funciona, ¿no? Tienen un sistema de autoprotección. Entonces, este tipo de equipo, entonces los equipos que son de alta gama, ¿no?, cuestan carísimo, tienen un sistema de protecciones especial y hay que cumplir las normas. Bueno, se van a tener cuidado. En cambio, los insumos, generalmente nosotros usamos los equipos en la casa,
¿no? Tienen una buena tolerancia. Por eso es que, ¿no?, aguantan estas variaciones de tensión. Sin embargo, a veces con la variación de tensión es muy grande, también se arruina, ¿no? Bueno, lo genial sería tener una tensión de 2 días para que la vida útil de nuestro equipo sea el que ha sido diseñado. Pero como generalmente no lo es, ¿no?, recibir tensiones, ¿no?, en línea mucho mayores o mucho menores, lo que hacemos es reducir la vida útil, ¿no?, de nuestro equipo. Bien, vámonos a la parte experimental. Vamos a ver la mutua inducción con núcleo de aire. Habíamos visto esto ya en lo que es transformadores, ¿no? Perdón, generador y motor. Fíjense, es el mismo principio. Fíjense, acabo de colocar el corriente continua. 2 bobinas con núcleo de aire. Vamos a colocar, a ver, en modalidad de amperímetro, a ver si se conecta algo. Fíjense, en este caso, encendemos, energizamos el foquito para que pueda consumir energía y circule corriente por la bobina primaria, y esta es la secundaria. ¿Qué sucede? Hay corriente circulando. ¿Qué tipo de corriente es? Continua. Si se fijan al otro lado, aquí marca 0. Pregunta, ¿por qué marca 0? Si al otro lado, en la otra bobina, hay corriente. Si hay corriente, hay campo. Si hay campo, hay flujo. ¿Cuál es la razón de que, en este caso, este equipo, conectado a la segunda bobina, marque 0? ¿Alguien me puede dar la respuesta? ¿Cuál es la razón, jóvenes? Física 3, jóvenes. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, lo da Faraday. Para que haya mutua inducción, ¿qué debe existir? La variación del flujo respecto al tiempo. Si no, no hay FEM inducida. Y en corriente continua, el flujo es constante. Por lo tanto, señores, no hay mutua inducción. Ahora, habrá un momento muy pequeño, ¿no?, se llama, han debido ver en física 3, el tau, ¿no?, recuerden, de inductancia, la constante de tiempo en un circuito RL. En ese caso, hay una pequeña fracción de tiempo, sí, muy pequeña, pero básicamente es despreciable, ¿no? Entonces, para que haya inducción, necesitamos que haya variación de flujo. Y para que haya variación de flujo, tiene que ser corriente alterna. En corriente continua no lo hay, salvo en una pequeña fracción cuando está encendiéndose y cuando está apagándose. Pero es tan pequeño ese tiempo que lo despreciamos. Bien. Entonces, como ven, no existe. Cuando se apaga, ¿han visto? Una pequeña fracción. Bueno, lo que hacemos ahora es cambiar a corriente alterna. Colocamos a corriente alterna. Energizamos y fíjense, hay corriente. En este caso, ahí está. Existe la mutua inducción. ¿Por qué? Porque hay una variación de flujo. Claro que esa mutua inducción, fíjense, es débil. En este caso, fíjense, hay un foquito a este lado y al otro lado también hay un foco, pero no se enciende el foco. Porque la corriente inducida es muy pequeña. ¿A qué se debe eso? A que el núcleo es de aire, ¿no? Por eso es que usamos el núcleo de hierro. Bien. Fíjense, si lo alejamos, la inducción es menor, porque es proporcional, si quieren, también a la distancia. Esa es la otra razón de que usamos un núcleo cerrado. ¿Para qué? Para que el flujo de campo magnético sea constante dentro del núcleo. Acercamos, aumenta. Bien. Conclusión, se cumple la ley de Faraday y de Hopkins.
Bien. Sigamos. Mutua inducción núcleo de hierro. Fíjense, en este caso nosotros vamos a usar para nuestra práctica este núcleo de hierro que está laminado, ¿no?, para reducir las corrientes parásitas, ¿no?, y para reducir las pérdidas de histéresis. Ya tiene una cierta cantidad de dopaje de silicio, ¿no? Vamos a usar estas bobinas como la bobina primaria y esta otra bobina como la bobina secundaria. Vamos a ver cómo se arma esto. Ahí está. Esto vendría a ser yugo, fíjense. Tiene que estar muy bien apretado con esta pequeña prensa. Ahí está el yugo, núcleo de hierro. Está la bobina secundaria. La bobina primaria. Y el núcleo. Este vendría a ser un pequeño transformador, ¿no?, didáctico. Colocamos otra vez. Y podemos ir jugando con las bobinas. Esto viene a ser las columnas. Colocamos una bobina secundaria y una bobina primaria. Colocamos el yugo, fíjense, para que el campo magnético se mantenga dentro de este núcleo. Pero a pesar de eso hay pérdidas, ¿no?, magnéticas aquí. Bien. Ahí está entonces cómo funciona o cómo se va a montar un transformador. Bien. Materiales que vamos a usar para nuestra práctica. Vamos a usar bobinas, ¿no?, de diferentes vueltas. Vamos a usar de 300, de 600, de 900 y de 1200 bobinas. Vamos a usar el núcleo de hierro, como ya han visto. Vamos a usar multímetros en modalidad amperímetro y voltímetro. Cables de conexión. Vamos a usar una fuente de corriente alterna, un foquito para que podamos hacer circular corriente. Vamos a usar un transformador industrial y cables de conexión. Ahí está el núcleo de hierro. Ahí es el transformador que vamos a usar, que acabamos de ver. La fuente de corriente alterna, aquí. Multímetros en modalidad amperímetro, en modalidad voltímetro. Es el transformador industrial que tenemos. Bien. Vamos a comenzar construyendo un elevador de voltaje. Para eso vamos a usar una fuente de corriente alterna, una bobina primaria, una bobina secundaria. Vamos a usar un voltímetro. Como es un elevador de tensión, necesitamos medir la tensión, ¿no?, en la primaria como la tensión en la secundaria. En este caso, para hacer esta práctica, vamos a trabajar al vacío. ¿Qué significa el vacío? Bueno, no es 100% al vacío, ¿no? Pero se dice al vacío cuando no conectamos nada, ¿no? Solamente los que se encargan de disipar energía vendrían a ser los instrumentos. Claro que aquí hay una resistencia en las bobinas, que también disipan energía, ¿no? En realidad, no es completamente al vacío, ¿no? Pero bueno, se llama así al vacío. Bien. Fíjense lo que vamos a usar. Vamos a usar una bobina de 300 vueltas para primaria. Y vamos a usar una bobina secundaria de 1200 vueltas en la secundaria. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero construir un elevador de tensión, las bobinas de salida deben ser mayores que el número de espiras de la bobina primaria. Este es un elevador de tensión. Primaria, 300 vueltas. Secundaria, 1200 vueltas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerden que la tensión máxima que puedo suministrar a este equipo es de ¿cuánto? 4
es la corriente máxima, la nominal. Resistencia nominal 0,8. Por la ley de Ohm, 4 por 8, 3,2 voltios. ¿Sí? Ese sería el valor máximo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? En laboratorio, cuando yo les hago armar esto, en este caso ya les voy a dar videos, ¿no? Siempre pregunto cuando arman cuál es la tensión que va a usar para energizar, ¿no? Entonces, no se olviden, en el diseño hay que tomar en cuenta eso. Bien. En la salida también nos revisamos, ¿no? En la salida, fíjense, en este caso, la tensión máxima que puede soportar esta bobina sin dañarse es, y por él el ideo, ¿no? 1 por 12, 12 voltios. Entonces, en la secundaria, mi equipo debe estar calibrado para que aguante hasta 12 voltios, ¿no? No más de eso, y en este caso, hasta 3,2 voltios. La relación teórica, ¿cuál es la relación teórica? El número de espiras de la primaria sobre el número de espiras de la secundaria. Primaria vale 300 sobre 1200, creo que es un cuarto, ¿no? Si dividen eso, pues va a salir 0,25. Esa vendría a ser nuestra relación de transformación. 300 sobre 1200. Esto da 0,25. Bien. ¿Qué significa esto? Si ustedes dividen secundaria sobre primaria, 4, ¿no? Significa que voy a hacer un elevador de tensión. Significa que a la salida la tensión se va a multiplicar 4 veces. O sea que si alimento con 1 voltio en la bobina de la primaria, teóricamente en la secundaria debería salir 4. Si alimento con 3, en la secundaria debería salir, ¿cuánto? 3 por 4, 12. ¿Sí? Y si alimento con lo que me indica aquí, 4 por 8, 3,2, me va a salir ¿cuánto? ¿Cuánto, jóvenes? 12,8. He quemado esta bobina. Fíjense, entonces en el diseño, o sea, no puedo colocar el valor máximo que me pide la bobina primaria. Debo estar por debajo. En este caso, el que manda es la bobina secundaria, para no quemarlo. Bueno, vamos a ver, armaremos nuestro equipo. Van a hacer ustedes una columna, entonces, una columna en la cual coloquen, si quieren, la tensión en la primaria y la tensión en la secundaria. Y del video vamos a ir sacando datos. Ahí está, conectado. Fíjense las dos bobinas, primaria y secundaria. 300 y 1200. Este es un elevador de tensión. Ahí está. Vamos a ver. Para 0,88, vaya anotando, tenemos 340. Para 1,16 tenemos 438. Uno 48 tenemos 540. 1,83 tenemos 6,89. 2,29 tenemos 8,64. 2,48 tenemos 9,40. 2,75 tenemos 10,39. 3,31, 12,54. Fíjense,
3,2. ¿Recuerdan? La tensión máxima. Máximo, ¿cuánto es aquí? 12. Entonces, aquí puedo dañar mis bobinas, ¿no? Entonces, ya tengo mis valores máximos. Bien. Con estos datos que he obtenido, pues tengo valores del voltaje primario y tengo valores del voltaje secundario. Díctenme, por favor, los valores del voltaje primario, ¿alguien? ¿Tiene el valor? ¿Alguien ha anotado, jóvenes? 0,88. ¿Ya? Aquí, secundario. 3,40. 3,40. Un segundo más. Un valor por aquí. 1,16. ¿Dónde? 1,16. ¿Ya? Y aquí. Deme un valor, el último que ha anotado. ¿Del voltaje secundario? No, el último de primario y secundario. 3,31 y 12,54. 12,54. Fíjense, con estos valores podría haber dañado nuestra bobina, ¿no? Recuerden que máximo es 12. Pero la resistencia siempre tiene una margen de tolerancia 5, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el laboratorio. ¿Ya? Muy bien. Con estos valores, ¿ustedes qué van a hacer? Van a, primero, verificar la relación de transformación. Van a comparar si la relación de transformación coincide con la teoría. Entonces, copiamos aquí, 0,88, 340. 0,88, 3,40. ¿Cuánto sale eso? Dividan, por favor. Primario, este es voltaje primario, eso es voltaje secundario, ¿no? Recuerden que esto a nosotros nos salía ¿cuánto? 0,25, ¿no? 0,26 sale. 0,26. Si se fijan, este es el práctico y este es el teórico. Se parece mucho, ¿no? Ahora dividan al revés 340 por 0,88 o sobre 0,88. Les va a salir un valor menor que 4. 3,86. 3,86. Casi 4, ¿no? Si se fijan, casi se cumple el valor. Veamos aquí con el ultimito, ¿cuánto era el último? Veamos. 3,31 era este, ¿no? A ver. Y esto era 12,54. 54. Por lo tanto, ¿cuánta es la relación de transformación? 0,26. Ah, bien, ¿no? Bárbaro. Bien. Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes con los datos. Van a verificar si la relación de transformación práctica se aproxima a la relación teórica. Obviamente que se va a aproximar, pero no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que hay pérdidas. Hay una parte de pérdidas que se debe a qué? Ya les he dicho. A pérdidas magnéticas y a pérdidas eléctricas. ¿Dónde están las pérdidas eléctricas? ¿Alguien sabe dónde están las pérdidas eléctricas? ¿Un transformador? En la bobina primaria y en la bobina secundaria. ¿No? Ahora, ¿qué más? Las pérdidas magnéticas. ¿Dónde están? Debido a las corrientes parásitas y debido a ¿a qué más, jóvenes? Ahí se recuerdan, han visto en la teoría. ¿Nada? ¿Qué ha pasado? O sea, no están acordándose de la teoría. Corrientes parásitas y ¿qué más, jóvenes? Las pérdidas de histéresis. ¿Eso se debe a qué? Fíjense, como es corriente alterna, la ida y la vuelta, ¿no? La magnetización
no es la misma. Hay una variación, ¿no? Muy parecido a un ojo, ¿no? Inclinado. Todo es función de esa pequeña área, ¿no? Ahí están las pérdidas. Bueno, eso han visto de la teoría. Inge, Sí, pregunta. disculpe, corrientes parásitas, ¿y qué más dijo? Y histéresis. Para eliminar las corrientes parásitas, ¿qué hacemos? Lo laminamos el núcleo, ¿no? Hacemos planchitas. Por eso el núcleo está hecho pura planchitas. Y para eliminar, bueno, no podemos eliminar completamente, pero para minimizar. Y para minimizar las pérdidas por histéresis, ¿qué es lo que se hace? Se hace una dosificación, ¿no? Bien, al hierro. Entonces, ¿qué más van a hacer ustedes ahora? Van a graficar la tensión de salida y la tensión en la secundaria y la tensión en la primaria. O sea, por 0,88, aquí 0,88 está por aquí en la primaria, y tienen en la secundaria 3,40. 2, 3, 3,45. Bueno, no está bien mi dibujo, ¿no? Aquí sería 3,40, 0,88. Y así van a ir ubicando todos los valores. Colocan una recta encima de ella. Si pueden hacer el Excel, van a tener su ecuación de regresión. Y si no, lo ajustan a mano. Bien. De esta manera van a sacar, esto viene a ser la pendiente M, ¿no? Bien, jóvenes. Está claro lo que tienen que hacer. Vamos a ver ahora un reductor de voltaje. Fíjense, en un elevador de voltaje, lo que acabamos de ver, en la primaria hay menor cantidad de espiras, en la secundaria mayor cantidad de espiras, ¿no? Si quiero elevar la tensión, hay que aumentar espiras. En cambio, en un reductor de tensión es al revés. Fíjense, en la bobina primaria voy a tener mayor cantidad de espiras y en la secundaria voy a reducir la cantidad. Si aquí tuviera 10, aquí le coloco un 2, 5, pero en menor cantidad de espiras. Entonces, en la primaria voy a colocar 900 espiras, en la secundaria 300 espiras. Entonces, en este caso tengo un reductor de tensión. ¿Cuánto vale en este caso? 900 sobre 300. Teóricamente, voy a reducir en 3 la tensión que suministre la primaria. Si meto 9 voltios, me saldrá 3 voltios. Si meto 3 voltios, debería salirme teóricamente 1 voltio. Muy bien. Vamos a ver. Ahora veamos las características. Otra vez aquí. ¿Cuánto es la tensión máxima que puede suministrar aquí? 1,3 por 6. 6 por 1,3, estamos hablando de ¿cuántos jóvenes? 18, 7,8 creo, ¿no? 7,8. Sí, Inge. Y aquí, 4 por 8, 3,2. Entonces, hay que cuidar esos dos valores. No sobrepasar estos valores porque si no, va a calentarse las bobinas. Y se va a producir la ley de Joule, por lo tanto, se va a quemar, ¿no? ¿Qué sucede generalmente cuando supero estos valores? Instantáneamente no sucede nada, pero en un tiempo prolongado de uso, eso depende del consumo, 2 cablecitos de estos, ¿no? Que están de estos anillos, si quieren, de estas espiras, se funden por la temperatura. Al fundirse se unen. ¿Con eso qué va a suceder? La distancia se va a acortar. Al acortarse la distancia, la resistencia baja. Mayor sección, menor distancia. Disminuye la resistencia. Disminuye la resistencia, ¿qué aumenta? La corriente. Al aumentar la corriente, bueno, calienta mucho más, por lo tanto se funde. ¿Sí? Nosotros tenemos unas 3 bobinas de estas que, por un error, ¿no? Sobrepasaron, ¿no? Por mucho las corrientes nominales, por lo tanto se fundieron. Como es un material plástico, se fundió completamente. Bueno,
Ustedes eso han debido ver, por ejemplo, los cargadores, ¿no? De las computadoras. Han debido ver que si tienen mucho tiempo funcionando se calientan, ¿no? Cualquier transformador se calienta. ¿Eso se debe a qué? Al efecto de la ley de Joule. Mientras más lo usen, más se calienta. Bien, vamos a ver el video de este reductor de tensión. $900 vueltas, 300 vueltas, ahí está nuestro núcleo, y vámonos a nuestros voltímetros. Otra vez, va a anotarse aquí. Voltaje, vamos a medir aquí el voltaje de la primaria y la tensión en la secundaria. Recuerden, son 900 espiras y 300 espiras de salida. Veamos. Vamos a ir tomando valores. Ahí está. Para 0.58, 0.19. Vamos a un segundo valor. 1.20, 0.34. 1.93, 0.56. 2.56, 0.77. 3.23, 0.98. 4.02, 1.23. 5.02, 1.54. Listo. Suficientes valores. Fíjense, en este caso hemos cuidado de no sobrepasar el valor nominal, ¿no? Bien. Entonces, aquí igual van a anotar los datos que hemos leído, pueden sacar el video o los datos que yo les he dictado. Voltaje secundario, bien, voltaje primario y voltaje secundario, van a calcular la relación de transformación, la relación de transformación teórica, y van a graficar la tensión primaria y la tensión secundaria. Y van a linealizarlo, ¿para qué? Para verificar la constante media y comparen con la constante media práctica, ¿no? Con la constante media teórica. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí? ¿No? Vámonos, jóvenes, ahora a construir un reductor de corriente. En el caso de la corriente, la relación es a la inversa. ¿Qué significa? En el caso de la corriente, recuerdo, el número de espiras de la primaria sobre el número de espiras de la secundaria es a la inversa de la corriente de la secundaria sobre la corriente que pasa en la primaria. ¿Qué significa? Si antes yo quería construir un elevador de tensión, debía aumentar en la salida la cantidad de espiras. En el caso de la corriente como es a la inversa, yo si quiero construir un elevador o un reductor de corriente, debo ¿qué? Aumentar espiras. Al revés, ¿no? Esto significa que un transformador elevador de tensión, ¿no? Es un transformador reductor de corriente. Y al revés, un transformador reductor de tensión es un transformador elevador de corriente. Bien. En este caso, voy a hacer, fíjense, voy a hacer una reducción de corriente. Voy a usar 300 espiras, la bobina de 300 espiras de la primaria, y en la salida voy a usar 600 espiras. Con esto estoy elevando la tensión, pero estoy reduciendo la corriente. Ahí está. La bobina de 300 vueltas, 3,2 voltios máximo, y aquí de 600 vueltas,
Serían 2 por 2,5, 5 voltios máximo. Ahora, aquí voy a medir corrientes, no voy a medir tensiones, por lo tanto, lo que voy a ver, que aquí no me pase de 4 amperios, esta bobina, y aquí 2 amperios. La relación de transformación primaria, 300 sobre 600, y es 0,5 en este caso, ¿no? Significa que voy a reducir la corriente a la mitad, teóricamente. Bueno, para esto voy a usar un foquito para poder circular la corriente en la bobina primaria. Ahí está. Vamos a ver el video. Vamos a sacar datos. En este caso van a colocarse en una columna corriente en la primaria y en la columna 2 corriente en la secundaria. Vamos a ver. Ahí está. Primaria, secundaria. Primaria de 300 vueltas. Ahí está. 300 vueltas. Secundaria, la bobina secundaria, 600 vueltas. Colocamos 2 amperímetros, ¿no? Vamos a ver. Recuerden que aquí puede aguantar hasta 4 amperios. Y aquí era hasta, creo que hasta 0,8, ¿no? Ahí vamos a ver. Eso hay que ver aquí. No, 2 amperios. Y aquí 4 amperios, ¿no? Sigamos. Ahí están las 300 vueltas. ...600 vueltas, 2 amperios. Ahí está. Primer valor. Para 2,3 amperios. Tenemos, en este caso creo que está en miliamperios. Sí, estamos trabajando en miliamperios jóvenes. Fíjense, cuando aparece 200 estamos trabajando en miliamperios. Entonces, no estamos trabajando en amperios. Entonces, no vamos a llegar máximo, vamos a llegar hasta los 0,2 amperios. Entonces, bueno, aquí hay que controlar que el equipo no llegue a 200, ¿no? Nada más. Bueno, 2,3 miliamperios nos da una corriente de 0,7 miliamperios. $12,4 miliamperios, 5,1 miliamperios. $19,4 miliamperios, 8,2 miliamperios. $27,1 miliamperios, 11,7 miliamperios. $29,3 miliamperios, 12,7 miliamperios. $31,3 miliamperios, 13,6 miliamperios. $37,7 miliamperios, 16,4 miliamperios. $45 miliamperios, 19,5 miliamperios. $50,6 miliamperios, 22,3 miliamperios. Bien, ahí está el foquito ya encendido, ¿no? Bien, suficiente la cantidad de datos. Con esos datos, ¿ustedes qué van a hacer? Tienen corriente en la primaria, corriente en la secundaria. Ojo, esto está en miliamperios. No, hablo de amperios. Por lo tanto, tienen corriente primaria miliamperios, corriente secundaria miliamperios, que van a
calcular primero la relación de transformación, que es igual ahora a la inversa. Corriente de la secundaria sobre la corriente de la primaria. Van a graficar igual la corriente de esta manera. Corriente en la primaria versus corriente en la secundaria. En miliamperios y en miliamperios. Aquí les va a salir otra vez puntos, por puntos que hemos tomado, y van a ajustar una recta. Esta es la pendiente M, que es la constante, que debía salir muy parecido al valor teórico. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Aquí un error. Disculpe, Sí, pregunte. buen día. Buen día. Para los datos, ¿tomamos en cuenta todos los datos que usted nos ha dictado, solo 6? 6. Ustedes tienen que elegir. Ustedes elijan los datos que he dictado, 6. O pueden también tomar el video. Bueno, bien? Inge, gracias. Bien. Ahora, si alguien quisiera tomar más datos, métale. No hay problema. Tener más puntos. Bien, sigamos. Ahora vamos a hacer un elevador de corriente. Fíjense, hemos hecho un reductor de corriente. Para un elevador de corriente, ¿cómo deben ser las bobinas? ¿Quién va a ser mayor, la primaria o la secundaria? Si es un elevador de corriente, debe ser menor cantidad de espiras en la secundaria, ¿no? Porque la relación es la inversa. Entonces, en este caso voy a usar una bobina de 1200 y en la secundaria de 600. Fíjense, la relación es la mitad, ¿no? Bien. Entonces, la primaria 1200 vueltas, la bobina 1200, la secundaria de 600 vueltas, corriente máximo en la primaria 1 amperio y en la secundaria 2 amperios. Como voy a trabajar en miliamperios, no me preocupo, ¿no? Más me preocupa quemar mis equipos, no pasar de 200 miliamperios. Pero si trabajarían en amperios, hay que tener mucho cuidado aquí, ¿no? Bien. Vamos al video, otra vez, 2 columnas. Tomen datos. Ahí está nuestra bobina primaria, bobina secundaria. Bobina primaria de 1200, bobina secundaria de 600 vueltas. Colocamos los 2 amperímetros y comenzamos a medir. Estamos midiendo en miliamperios, no se olviden. Ahí está. Para 7 miliamperios tenemos 10,2 miliamperios. Para 13,9 miliamperios tengo 25,1 miliamperios. 18 miliamperios, 32, ¿no? 32,6 miliamperios. $22,7 miliamperios, 41,3 miliamperios. $31,9 miliamperios, 58,6 miliamperios. $40,2 miliamperios, 73,9 miliamperios. Listo, suficiente. Con esos datos, ustedes también van a anotar aquí la corriente en la primaria y la corriente en la secundaria. Cálculos, tienen la corriente en la primaria, miliamperios, y tienen la corriente en la secundaria. Y van a hacer otra vez la relación de transformación. ¿No? Calculan la relación de transformación teórica y comparan con la relación de transformación real.
Gráficamente, determina la relación de transformación media, graficando la corriente en la secundaria versus la corriente en la primaria, en miliamperios y en miliamperios. Con esto van a obtener varios pares de puntos, ya sea en su relación lineal, en Excel o a mano, y van a tener la pendiente. Aquí la relación de transformación es una constante, no tiene unidades. ¿No? Bien. Bien, creo que hasta aquí está fácil, ¿no? Solo hay que trabajar esto un poco y verificar si se cumple. Bien, vamos ahora con un transformador real. Transformador real, este es el transformador que transforma de 220 a 6 voltios, ¿no? En una potencia de 300 watts. Bien, y este transformador puede alimentarse con 220 o 110, ¿no? La frecuencia es 50 a 60 Hz, ¿no? Bien. Vamos a ver. Estos son los valores que se obtienen. Fíjense. Entrada, hemos obtenido un valor de tensión en la primaria y tensión en la secundaria. 235 es la tensión de entrada. Y la tensión de salida, 6,8. ¿Sí? Con esto podemos calcular ¿qué? La relación de transformación, ¿no? Este es un transformador reductor de tensión, pero al mismo tiempo es un transformador elevador de corriente, ¿no? Bien. Aquí entonces solamente hay que calcular la relación de transformación y verificar si cumple con lo que indica aquí. Dice aquí, debía ser 6 voltios, pero para 220. Como aquí está entrando 235, no está entrando 220. Entonces, aquí debería salir un valor un poco mayor. Y este saliendo un poco mayor, ¿no? Bien. Vamos con la sexta parte. Cálculo de la eficiencia de un transformador de corriente alterna. Para esto vamos a calcular la eficiencia de este transformador con lo que hemos trabajado nosotros. ¿Qué hemos hecho en este caso? Hemos colocado dos resistencias, dos rojitos, ¿no? Y hemos medido, fíjense, la corriente en la primaria y la tensión en la primaria. Y también hemos medido la tensión en la secundaria y la corriente en la secundaria. ¿Para qué fin? Para poder determinar la potencia eléctrica de entrada y también la potencia eléctrica de salida. ¿A qué es igual la potencia? ¿Alguien se recuerda? La potencia es corriente por la tensión. Si usted quiere en la entrada, será la corriente en la entrada por la tensión en la entrada. Y la potencia en la salida será igual a la corriente de salida por la tensión de salida. La eficiencia, vamos a ver, con el micrófono abierto. Bien, entonces la eficiencia será igual a ¿qué? A la potencia de salida sobre la potencia de entrada. De esta manera voy a verificar cuál es la eficiencia de mi transformador. Generalmente, a veces tenemos este valor expresado en porcentaje, así que podemos multiplicarlo por 100 o simplemente tener un valor menor a 1, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar, jóvenes, para calcular la eficiencia de este transformador. Así que en didáctico, cuya eficiencia no va a ser como un transformador industrial, obviamente. Ahí está. Fíjense. Instalar la corriente alterna. Encendemos. Ahí
está. Estamos usando una bobina de 1200 vueltas de entrada y de salida tengo una bobina, vamos a ver de cuánto, de 300 vueltas. ¿Qué significa esto? Que es un transformador reductor de tensión, pero es un transformador elevador de corriente, ¿no? Veamos, vamos haciendo valores. Fíjense, estoy midiendo en corriente alterna, 200 miliamperios, y aquí hasta 20 voltios corriente alterna. Lo mismo aquí, ¿no? 200 miliamperios, y aquí hasta 20 voltios de corriente alterna, ¿no? Bien, ahí está claro. Ahora, vamos a medir, vamos a energizar y vamos a obtener la tensión. Vamos a ver, energizando. A ver, veamos. Vamos a aumentar la tensión. Fíjense, estamos aumentando la tensión. Ahí podríamos tomar, ¿no? Captura y podríamos verificar. Pero bueno, vamos a hacer solamente una lectura para ver, podríamos tener mayor cantidad de lecturas, ¿no? Fíjense cómo los focos, fíjense, van encendiéndose en ambos casos, ¿no? A ver, fíjense, aquí hay 46,1, 13,38, 15,92 y 2,41, ¿no? A ver, vamos a ver, sigamos con otro valor. Ahí está el foco, ahí está. Ahí está, fíjense. Primaria, 46. Secundaria, o la tensión a la primaria, 13,38. ¿No? Tenemos una corriente grande, una tensión relativamente pequeña. Al otro lado. Vamos a ver, va variando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente alguien está utilizando también energía, entonces en el laboratorio hay una ligera variación. Aquí, la corriente es 158,6. Ha aumentado la corriente, ¿no? Porque es un elevador de corriente. Pero fíjense, la tensión ha caído, 2,42. Bueno, con esos valores, ahora, como varía en función del tiempo, lo que yo os he hecho es sacar una captura. Ahí está la captura. En un mismo instante, ¿no? 45,9, 13,39 la tensión en la primaria, la corriente secundaria 158,4 y la tensión en la secundaria 2,41. Con estos valores yo puedo calcular la potencia de salida del transformador y la potencia de entrada. La división de ambos, secundaria, la salida sobre la entrada, me va a dar la eficiencia. Bien, jóvenes, con eso hemos concluido esta práctica. Al final tenemos el cuestionario. Bien. Con esto, jóvenes, hemos concluido